Hola a todos mis queridos y amados mazapanes y mazapanas. Sí, ya sé que el título es bastante llamativo, pero no os preocupéis porque os lo voy a ir explicando durante el vídeo. Como veis, estoy aquí al lado de esta florecita y si lo veis con este tono, este rosáceo, esta forma, muchas personas, las que no son concretamente expertas en temas de árboles, podrían parecer cerezos, ¿no? El típico cerezo japonés, pero no. Es un almendro de Zaragoza, un árbol típico de aquí, aunque este es especial porque es rosado, pero vamos a andar por este enorme campo de almendros. Este campo de almendros que en parte me inspira cuando lo miro precisamente a esos paseos a través de los cerezos de Japón. Y vamos a hablar acerca de Zaragoza y Japón, y porque creo, mi opinión es que no nos quieren, al menos de forma no recíproca. Así que bienvenidos a Zaragoza en YouTube, y ya sabes, ponme en 1.25 y comenzamos. Y ya sabéis, para todos los mazapanes y mazapanas que apoyáis este canal con vuestros likeazos, con vuestros comentarios, con vuestras visitas constantes, hay tours guiados, tours privados para vosotros, para los que queráis venir a Zaragoza. Recordad que me podéis contactar, dejo el WhatsApp en la descripción de este vídeo, así que aprovechadlo porque vais a ver zonas que normalmente por las que nadie os va a llevar y os va a gustar. Aprovecha la situación, vente a Zaragoza que no te arrepentirás y mira la ciudad desde una perspectiva nunca antes vista con Els Malenko. Y bueno, si oís algo de ruido, creo que estamos muy alejados, pero aún así siempre se van a oír ruidos de coches, de camiones, de todo tipo. Ya sabéis, Zaragoza, una ciudad no específicamente grande, no con millones y millones de personas, pero excesivamente y absurdamente ruidosa, aunque estemos bastante alejados del centro, bastante, y en una zona, no digo de campo porque estamos dentro de la ciudad, pero sí bastante alejada, y aún así se oye bastante ruido. Pero bueno, yo creo que lo vais a escuchar bien. Como veréis, la mayoría de árboles que estoy pasando están bastante calvitos. En primer lugar, decir que nunca se va a conseguir una floración muy frondosa, porque esto es Zaragoza, Windy Town, la ciudad del viento y del cierzo. He aprovechado que hoy hace un día increíble, por primer día bueno como tal en 3 meses, y el cual he tenido que aprovechar precisamente para grabar. Empieza la floración de los almendros, que coincide además con la floración en Japón de los cerezos. Es todo muy inspirador, como veréis. Y el viento precisamente hace que se vuelen muchas de las hojas o que se dañen algunas de las ramitas, y por lo tanto no pueden alcanzar la frondosidad. Aún así, no va a estar siempre así, sino que esto es lo que se le llama bosque cero. Es una iniciativa que se ha hecho en esta parte de la ciudad, en el que hay 8 variedades distintas de almendros. ¿Qué sucede? Que no todos florecen a la vez, es decir, unos empiezan a florecer como tal en febrero, otros ya en marzo, otros en abril, y durante los siguientes, durante los próximos meses van a ir floreciendo. Entonces, cuando unos dejen de florecer, empezarán a hacerlo los otros. Eso es lo bonito de venir aquí a pasear durante estos meses y el ver cómo unos árboles empiezan a perder su floración, pero otros empiezan a conseguir la suya. Es muy bonito, es una iniciativa preciosa y que os quería enseñar. Este, por ejemplo, es de los que más han florecido. Fijaros. Una diferencia importante es que el almendro, aunque hay algunos más rosáceos, y de hecho esto tiene tintes rosáceos, son sobre todo blancos. Y estos puedes encontrarlos en las carreteras, los puedes encontrar a cientos. Pero sí que es verdad que suelen estar poco frondosos o un poco más destartaladillos. Aunque hay algunos que se ven muy bonitos, y cuando se juntan pues 10, 12 arbolitos de estos juntos, la vista es preciosa. Y ya digo, es como estar en Japón, solo que el color es menos rosáceo y más blanquecino. ¿Y por qué estoy diciendo, mientras damos este agradable paseo, que Japón no nos quiere? Bueno, cuando digo que Japón no nos quiere, me refiero a que considero que ya no España en general, sino me refiero a Zaragoza en particular, queremos mucho más, o tenemos mucho más cariño, o hemos mostrado mucho más aprecio hacia Japón del que Japón nos ha mostrado hacia nosotros. Ya sabemos, todo el mundo conoce a los japoneses, que son gente, pues digamos, más bien cerrada, culturalmente hablando, y que suelen estar muy centrados en sus cosas, pero por ejemplo podemos ver cómo hay esa especie de
cariño o casi admiración hacia todo lo yankee. Y ya no solo lo yankee, si nos vamos por ejemplo a Hispanoamérica, hay muchos japoneses que les encanta Argentina, su comida, sus costumbres, su fútbol, también México e incluso algunas partes también brasileños. Pero si nos vamos incluso a Europa, nos podemos encontrar con el tema de Italia y especialmente Francia. Francia, vamos, están que no cagan con Francia, con el tema de que si la Torre Eiffel que tal, luego van allí y se encuentran lo que se encuentran, ¿de acuerdo? Pero a pesar de que con España siempre ha mostrado un cariño brutal hacia toda la cultura japonesa y hacia los japoneses, esto no es recíproco, y en el caso de Zaragoza aún más. Os voy a poner un ejemplo de por qué digo esto. Niles, no divagues, ves al lío que ya llevamos casi 5 minutos, ¿vale? Hay un proverbio japonés, no sé si lo voy a decir bien, ¿vale? No sé si voy a decirlo exactamente, pero es algo así como el amor se expresa con hechos y no con palabras. Por eso, si os fijáis, hay una expresión que no suelen decir excesivamente los japoneses, como es aishiteru, que aishiteru sería como la máxima expresión de amor, como un te amo, ¿no? Pero muy de esto, y realmente no lo suelen decir cosas más suaves, como por ejemplo el daisuki, que sería algo así como te quiero o te quiero mucho, o si simplemente el me gustas es el sukides, ¿vale? Que sería el más suavecito, me gustas, sukides, o te quiero, daisuki, ¿ok? Pero el aishiteru, que sería como el te amo más tal, no suelen decirlo con tanta familiaridad o con tanta ligereza, por así decirlo, porque consideran que el amor se tiene que expresar a través de hechos, o el cariño a través de hechos, que las palabras se las lleva el viento, lo cual en parte tienes razón. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo me ciño a los hechos, diría que nos quiere muchísimo más China que Japón. Y de hecho hay una cosa muy curiosa, y lo voy a poner, me voy a los hechos y me remito a los hechos, ¿de acuerdo? A día de hoy en Aragón hay alrededor de unos 7.000, unos 6.000, entre 6.500, 7.000 chinos empadronados en Aragón, de los cuales en Zaragoza viven el 90%. Se dice por ahí que puede haber también de forma ilegal hasta un total de formar unos 8.000, pero la verdad es que no me lo creo, porque sí que es verdad que los chinos, en cuanto a tema de nacionalidades o tema de residencias, el tema de papeleos y demás, son ultra meticulosos, y no va a pasar pues como con otros países, ya sean de África o de Oriente Medio o lo que sea, que puedan venir aquí de forma irregular y vivir de forma ilegal. Los chinos, la verdad es que en ese sentido no te tienes que preocupar mucho por ellos, porque ahí sí que es verdad que cumplen con todo, ¿vale? De hecho, durante estas últimas décadas se veía mucho el chino que está con chinos y que trabaja con su familia en algo típico de chinos, ¿no? Es decir, tú cuando veías a un chino, pues ya sabías, pues o trabajará en un restaurante chino, o trabajará en un bazar chino, o trabajará en algo chino. Pero eso en los últimos 20 años ha cambiado, y sobre todo en estos últimos 10 años está cambiando notablemente, en el sentido de que por ejemplo, ahora te vas a un Lidl, un supermercado normal, una cadena normal, y ya te encuentras con que una cajera es china. El otro día fui a hacer unos papeles al INEM, el tema esto del Instituto de Empleo, para hacer un papeleo, y me encuentro con que allí estaba con sus padres un chico esperando para hacer el papeleo del INEM, y era chino. Es decir, la integración, la asimilación es total y absoluta. Es con muchísima diferencia la población extranjera que mejor se ha adaptado de todos. Entonces nos encontramos con que hay miles de chinos en situación totalmente regular, que ya no solo trabajan en sus negocios propios, sino que empiezan a trabajar y estudiar y hacer vida completamente normal, y están totalmente integrados y totalmente asimilados. Y varios miles de las poblaciones más grandes que hay aquí en Zaragoza. Quiero hacer un inciso para que veáis que estás andando por aquí, por este sitio aparentemente tan tranquilo, pero si os fijáis y lo veis, veréis que estamos al lado, pegado en un muro de un punto limpio. Entonces, ¿qué es un punto limpio? Imagino que sabréis perfectamente lo que es una especie como de vertedero urbano en el que la gente va a tirar las cosas. Y se oyen pues grúas, ruidos, gente tirando todo tipo de vidrios, de aparatos, y un ruido escandaloso. Entonces tú imagínate venir aquí a
tener un poquito de calma, ir a dar un paseíto por estos almendros, disfrutar de este trocito de naturaleza que estás y tal, y al lado, o sea, es que han puesto esto, fíjate que es una buena iniciativa, porque es que decirlo, es una buena iniciativa, no está mal, es bonito, pero te lo ponen al lado del putísimo punto limpio, con una ruidera constante, tirando todo y haciendo un... No tiene sentido, o sea, no tiene sentido, es de esas cosas que dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué Zaragoza? ¿Por qué estamos tan tarados en esta ciudad? Y sobre todo los dirigentes que la llevan. ¿Por qué estamos tan tarados? Y volviendo al tema, ¿cuántos japoneses creéis que hay aquí? ¿Cuántos japoneses creéis que hay? Si chinos hay 6.000 y pico, ¿cuántos creéis que hay? ¿Vale? Os invito a que pongáis pausa ahora mismo, pongáis en los comentarios cuántos creéis que hay y luego ya lo editéis o digáis, madre mía, yo pensaba que había más. Os lo voy a decir porque además estuve hablando con una chica japonesa que era de Osaka, ¿de acuerdo? Y que montó un restaurante de comida japonesa aquí y estuve hablando con ella. Pude comprobarlo después de que me dijera el dato, he podido comprobar que es tal cual así me lo dijo y de hecho os tengo que decir que hay menos. Cuando hablé con ella fue antes de ir a Japón, ahora en torno a 1 año y medio, y me dijo que había en torno a unos 80 japoneses. 80 japoneses. He mirado en el último censo del año 2025 y según el último censo empadronado había 60 japoneses. Es decir, ¿cómo esperas que me crea que te gusta Zaragoza cuando ni Dios viene a vivir aquí? Frente a los miles que hay pues en Barcelona, en Madrid y ya ni digamos en otros países de Europa, ¿de acuerdo? Es decir, no quieren venir aquí, no les gusta venir aquí, pero ya no es solo eso. En Zaragoza hay muchísimos guiños, muchísimos homenajes a la cultura japonesa. Uno de ellos es el Instituto del Origami. De hecho, sí que recibió un reconocimiento por parte de Japón como una palmadita en la espalda por la expansión de la cultura japonesa. Y la única persona en los tiempos modernos que ha sido reconocida como tal por Japón fue Elena Barles-Bagena, historiadora del arte nacida en Zaragoza, ¿de acuerdo? Que fue condecorada con la Orden Imperial del Sol Naciente por el mismísimo emperador de Japón, también por la labor de difundir la cultura japonesa desde España. Porque es que si nos vamos a alguien de Zaragoza que fuese reconocido, nos iríamos a la mitad del siglo XX, o sea, hace ya bastantes años, que era José Ramón Madurga, que fue un cristiano, sacerdote y misionero, que se dedicó pues a desarrollar su labor durante varios años. También hay que decir que no era un cristiano normal, por así decirlo, o sea, no era un católico o un evangelista normal, sino que era de una orden bastante polémica aquí en España, como es el Opus Dei, pero hizo su labor de cristiandad de una forma u otra. Y fue reconocido y en cierto modo se le tenía aprecio por ello, por su labor. Pero si yo os digo que en España hay entre 5.000 y 6.000 residentes, según los censos se puede llegar a los 6.000 residentes, ¿qué cara se te queda cuando Zaragoza, que es la 4ª ciudad más grande del mundo, recordad, están Barcelona, Madrid, Valencia y luego Zaragoza, ya es la 4ª ciudad más grande del mundo, y de esas cerca de 6.000 japoneses te encuentras con que solo 60 están viviendo en Zaragoza? ¿Cómo te hace sentir eso? O sea, es el mensaje que estás lanzando. No hablamos de las palabras, hablamos de los hechos. Por ejemplo, hay grupos de investigación universitarios aquí en la Universidad de Zaragoza que desarrolla continuamente programas y seminarios sobre Japón y España. Las relaciones pues a través del arte, de la historia, lingüística, de la cultura y bueno, lo que os he comentado del Museo del Origami de Zaragoza, que fue distinguido y es uno de los pocos centros de este tipo que existen en el mundo fuera de Japón. Es decir, realmente Zaragoza tiene también una organización que se dedica a tocar el taiko. Es decir, gente que coge los taikos, los famosos tambores japoneses, y que los tocan, y cuando llega la semana japonesa y demás, pues te encuentras para tocar los taikos y hacer un espectáculo que está muy, muy, muy chulo y que merece la pena ver. Y luego hay un pueblo que enseñaré en un futuro vídeo de Zaragoza en YouTube que se llama Muel. Y una de las cosas espectaculares que tiene Muel es precisamente un puente, un pequeñito puente que se hizo, que es súper chulo,
chulo que me encantó cuando lo vi, que es una mezcla del arte japonés con el arte tradicional de aquí de Aragón, y la verdad es que está chulísimo. Y por último, y no quiero dar más la lata al respecto de esto, pero creo que ya más o menos me vais entendiendo, en el Parque Grande, hace unas semanas visteis que os enseñé prácticamente el Parque Grande. Hubo una zona que no enseñé porque sinceramente me da cosita, ¿de acuerdo? Querían hacer un rincón japonés en el Parque Grande, y al final lo que pusieron fueron 4 cerecicos que eran del tamaño de esta plantita o poco más grande, era un poco más alto. Esto lo vi, ya digo, lo vi hace un par de años y tampoco es que hayan crecido mucho, de este tamañito, que estaban con muy poca floración y que luego cuando los ves florecer, pues la verdad es que no es nada espectacular. Es decir, se agradece el intento. Dentro del Parque Grande se quería hacer como una zona, un rinconcito japonés. Incluso cuando se inauguró llegó a aparecer una asociación pues que se vestían con kimonos, que tocaban música tradicional y todo. Fue una inauguración que se hizo en el Parque Grande de esa zona, pero que no es... Ojalá fuese tan largo como esto, tan grande como esto, lleno de cerezos florecientes, que sería una maravilla y yo sé que la gente vendría a verlo. Pero fueron 4 arbolitos contados y no sé si eso en algún momento va a llegar a tener cierta enjundia dentro de unos años cuando estén más grandes o si añaden más árboles. Pero como veis, hay un montón de guiños de Zaragoza, un montón, continuos guiños de Zaragoza hacia Japón. Y la gente dirá, bueno, nada, pero eso es porque la gente, pues bueno, como todos, igual que en Argentina, en Japón y tal, veíais Dragon Ball o veíais Pokémon y todos unos frikis, y la realidad es que no es así. O sea, sí que hay gente que ha podido ir y decir, no, es que yo era un fricazo y vi Dragon Ball o Sailor Moon y Pokémon o historias tal, pero realmente los zaragozanos que yo he conocido que hemos ido a Japón, nos gusta la cultura de Japón en general, porque como os digo, aquí en Zaragoza se habla del origami, se habla de la cultura, de la gastronomía, de su historia, hay un montón de museos de la historia de Japón. Hace un par de meses estuvo uno enorme acerca de Japón en el Museo de la Lonja, en pleno centro, al lado de la Basílica del Pilar. Es decir, que el zaragozano que le gusta Japón conoce prácticamente todo de Japón. No solo el hecho de, pues es que ve Naruto o ve Pokémon o cualquier historia. No, no, no. Los que estamos aquí en Zaragoza y conocemos Japón lo conocemos muy bien. Hay como una especie de movimiento cultural zaragozano hacia Japón en todas sus vertientes, no solo el anime. En cambio, para los japoneses, tristemente los zaragozanos ni existimos. Por eso digo, Japón no nos quiere. Y ya no es que no nos quiera, es que no es algo recíproco y prácticamente para ellos como si no existiéramos. Lo cual, pues bueno, al venir aquí a ver este paisaje, estos pseudo cerezos, que son almendros, que son preciosos y son muy bonitos, aunque la cámara no le haga justicia, y bueno, me ha recordado y he querido hacer un poquito este vídeo. Así que ya sabéis, chavales, likeazo si os ha gustado el vídeo. Comentarios, quiero vuestros comentarios, y que si os ha gustado este vídeo nos veremos muy prontito en el siguiente.